Imagina a una mujer en una ciudad vibrante, un bullicioso centro comercial a orillas del río. Era una emprendedora, una astuta comerciante, con un negocio próspero y una mente abierta a la espiritualidad. Pero, más allá de eso, Lidia de Tiatira se convertiría en la primera convertida al cristianismo en suelo europeo, abriendo no solo su corazón, sino también su hogar al naciente movimiento apostólico. Su historia es un faro de fe y hospitalidad, mostrando cómo Dios usa a aquellos que están dispuestos a escuchar y a servir. ¿Estás listo para conocer a la mujer cuya receptividad cambió el curso de la historia cristiana en Occidente? Antes de que su nombre fuera eternizado en los registros sagrados como la primera convertida en suelo europeo, Lidia era una mujer de notable distinción por derecho propio. No era una figura anónima, sino una emprendedora de éxito en un mundo dominado por hombres. Originaria de Tiatira, una ciudad en la provincia romana de Asia Menor, Lidia llevaba en su oficio la herencia de su tierra natal. Tiatira era mundialmente famosa por sus gremios de artesanos, especialmente los tintoreros, que dominaban el arte de producir el valioso y codiciado tejido púrpura. Lidia había emigrado de su ciudad de origen a Filipos, una colonia romana estratégica en Macedonia. Este no fue un cambio trivial. Filipos era una ciudad de gran importancia con privilegios de ciudadanía romana y un centro comercial muy activo. Para establecerse y prosperar allí, Lidia demostró no solo coraje, sino también una aguda inteligencia comercial. Era una vendedora de púrpura, lo que significa que trataba con un producto de lujo, altamente valorado y reservado a la élite, reyes, emperadores y los más ricos. El púrpura, extraído de moluscos marinos, era increíblemente caro y su comercio requería no solo capital, sino también conexiones, perspicacia en los negocios y una reputación impecable. Lidia, por lo tanto, no era solo una comerciante, era una mujer de considerables posesiones e influencia, con una posición social respetable y envidiable. Probablemente gestionaba un negocio considerable, quizás con empleados y una red de contactos que se extendía por todo el Mediterráneo. Además de su perspicacia en los negocios, Lidia poseía una característica aún más rara y profunda para su época. Era una adoradora de Dios. En un imperio politeísta, donde los dioses griegos y romanos dominaban el panteón y el culto al emperador era común, Lidia se había apartado de las divinidades paganas para abrazar la fe monoteísta en el Dios de Israel. Esto sugiere que era una prosélita o una temerosa de Dios. Alguien que, aunque probablemente no fuera judía de nacimiento, se había aferrado a las creencias y prácticas del judaísmo, buscando la verdad y la rectitud en medio de la confusión religiosa de su época. Esta búsqueda espiritual la llevaba a frecuentar las reuniones de oración que se realizaban a orillas del río Gangites en Filipos, ya que no había una sinagoga formal en la ciudad que pudiera acomodar a 10 hombres judíos, el número mínimo para formar una congregación. Su mente, agudizada por los desafíos del comercio y la gestión de un negocio de alto nivel, era igualmente sensible a las cuestiones espirituales. Lidia no era solo una mujer de dinero, era una mujer de mente abierta, con un corazón que anhelaba algo más profundo que las riquezas terrenas. Vivía una vida de dedicación al trabajo y a la incesante búsqueda de la verdad divina, sin ninguna idea de que en breve esa búsqueda la llevaría a un encuentro que transformaría radicalmente no solo su propia existencia, sino el destino espiritual de un continente entero. Su vida era un tapiz de éxito mundano y anhelo espiritual, tejido con los ricos hilos de la púrpura que vendía y la sincera devoción al Dios que buscaba. El sol de un sábado macedonio bañaba suavemente las orillas del río Gangites, en Filipos, mientras Lidia,
como de costumbre, se dirigía al lugar de oración. No había el bullicio de los mercados, ni el tintineo de las monedas, solo la tranquilidad de la naturaleza y el murmullo del agua, un escenario perfecto para la meditación y la búsqueda del eterno. Allí, Lidia y un pequeño grupo de mujeres temerosas de Dios se reunían con los corazones abiertos a cualquier susurro divino. Eran almas sedientas en una tierra árida de idolatría, buscando la pureza de la fe monoteísta. Lidia, con su mente aguda para los negocios, también poseía una sensibilidad espiritual rara, una apertura que la distinguía. Aquel día, sin embargo, el habitual silencio de la oración sería roto por voces nuevas cargadas de un mensaje que resonaría a través de los siglos. Pablo, acompañado por Silas y Timoteo, había llegado a Filipos guiado por una visión divina de un hombre macedonio que clamaba por ayuda. No fueron a la plaza del mercado ni a los edificios oficiales, sino que instintivamente buscaron el lugar donde almas sedientas como Lidia se congregaban. Cuando Pablo comenzó a hablar, sus palabras no eran sobre las últimas novedades comerciales o las políticas romanas. Eran sobre Jesús de Nazaret, la mensaje revolucionaria de salvación, perdón y una nueva vida. Lidia, acostumbrada a discernir el valor de las mercancías y la autenticidad de las propuestas comerciales, escuchó con atención. Sus manos, que con destreza manejaban los preciosos tejidos de púrpura, permanecieron inmóviles. Su intelecto, agudizado por años de comercio, ponderaba cada palabra. Pero algo mucho más profundo estaba sucediendo. El libro de Hechos registra de una manera que trasciende la mera audición humana. El Señor abrió el corazón de Lidia para que atendiera a las cosas que Pablo decía. Esta no fue una conversión por persuasión intelectual forzada o por un espectáculo grandioso. Fue una intervención divina íntima, un toque gentil pero poderoso, que removió velos y prejuicios, iluminando el entendimiento y la voluntad de Lidia. En aquel instante, la mujer que con maestría dominaba el comercio de lujo, experimentó una riqueza incomparable. La verdad del Evangelio, antes quizás una idea distante o una curiosidad, ahora pulsaba como una realidad viva dentro de ella. No solo oyó las palabras de Pablo, las recibió en su ser más profundo. La semilla de la fe, sembrada a orillas del río, germinó instantáneamente en suelo fértil. La misma mujer que tomaba decisiones calculadas sobre sus productos e inversiones, no dudó ante la propuesta más grandiosa de su vida. Una propuesta que no era para bienes perecederos, sino para la eternidad. El impacto fue inmediato y abarcador. No fue una conversión solitaria. La fe de Lidia se desbordó hacia quienes vivían y trabajaban con ella. La Biblia nos informa que tras su decisión de seguir a Cristo, ella y su casa fueron bautizados. Esta era una declaración pública e incuestionable de su nueva lealtad. El bautismo, un rito de purificación y nuevo comienzo, marcó no solo la transformación individual de Lidia, sino también la introducción del cristianismo en su círculo más íntimo. La mujer que antes buscaba a Dios en reuniones a la orilla del río, ahora lo encontraba de una forma personal y transformadora, e invitaba a todos sus allegados a compartir esa nueva vida. Sus prioridades, su perspectiva e incluso el propósito de su hogar fueron redefinidos. Aquel encuentro sencillo a la orilla del río no solo cambió el curso de una vida, sino que abrió una nueva ruta espiritual para un continente entero. Con el limpio corazón transformado y el alma encendida por la nueva fe, Lidia no dudó en poner sus recursos y su influencia al servicio del reino. Su primera y más impactante misión
No implicó viajes a tierras lejanas o predicaciones en plazas públicas, sino un acto de fe y generosidad que se convertiría en la base para la propagación del cristianismo en Europa, la apertura de su propio hogar. Después del bautismo, su convicción era tan profunda que insistentemente invitó a Pablo y a sus compañeros, Silas, Timoteo y Lucas, a residir en su casa. Con una pasión recién descubierta, ella declaró: «Si juzgáis que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos allí». Y el texto bíblico resalta que ella los obligó a aceptar, una indicación de su determinación y la fuerza de su hospitalidad. La casa de Lidia, antes un centro de comercio de lujo y un hogar para una mujer próspera y temerosa de Dios, se transformó en el cuartel general de la misión apostólica en Filipos. No era solo un refugio, era un santuario, un centro de planificación estratégica y un punto de encuentro para la recién nacida comunidad cristiana. En este hogar, los apóstoles encontraron no solo reposo, sino también apoyo logístico, alimento y, sobre todo, un ambiente de amor y fe para continuar su obra evangelística en suelo europeo. Lidia, con su capacidad de organización y sus recursos, garantizó que las necesidades básicas del equipo misionero fueran atendidas, liberándolos para concentrarse en la predicación y el discipulado. La generosidad de Lidia no fue probada solo en tiempos de paz. Filipos, una ciudad romana orgullosa de sus costumbres, pronto se mostró hostil al nuevo evangelio. Pablo y Silas no tardaron en enfrentar una oposición feroz. Después de liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación que generaba ganancias para sus amos, fueron arrastrados al mercado, acusados de perturbar el orden público y de predicar costumbres ilegales para los romanos. Fueron azotados brutalmente y encarcelados, mientras los apóstoles sufrían en las profundidades de una celda oscura. La fe de la joven iglesia, que probablemente se reunía en la casa de Lidia, podría haber vacilado. Pero es precisamente en esos momentos de adversidad donde la fuerza y la resiliencia de una comunidad se revelan. Aunque la Biblia no detalla las acciones de Lidia durante el encarcelamiento de Pablo y Silas, podemos inferir que su casa permaneció como un faro de esperanza y un punto de unión para los hermanos, quienes ciertamente oraban y esperaban por ellos. La firmeza de aquella primera congregación en Filipos, nutrida y apoyada en el hogar de Lidia, fue crucial para la supervivencia del cristianismo en aquel ambiente hostil. El relato bíblico confirma la centralidad de la casa de Lidia después del milagro de la prisión. Después del terremoto que abrió las puertas de la cárcel y la subsiguiente conversión del carcelero y su familia, Pablo y Silas, al ser liberados por las autoridades romanas, no fueron a un lugar neutral. Saliendo de la cárcel, fueron a casa de Lidia y, viendo a los hermanos, los exhortaron y partieron. Este simple versículo está cargado de significado. Muestra que la casa de Lidia era el punto de referencia, el centro de la comunidad. Allí encontraron a los hermanos, quienes probablemente se habían reunido allí, llenos de preocupación y expectativa. La presencia de Lidia y la solidez de su hogar permitieron que los apóstoles, incluso después del sufrimiento, tuvieran un lugar para animar y fortalecer a los creyentes antes de seguir su camino. La misión de Lidia no se expresó en grandes jornadas geográficas, sino en la edificación de un cimiento inquebrantable para la fe. Su obra misionera fue la de crear un ambiente de apoyo, seguridad y amor, un oasis en el desierto para aquellos que estaban en la primera línea del evangelismo. Su hospitalidad no fue un mero gesto de cortesía, sino un acto de servicio profundamente estratégico que se volvió indispensable para el éxito inicial de la evangelización europea.
Lidia demostró que la fe viva se traduce en acciones concretas de generosidad y acogida, transformando su propio hogar en un puesto avanzado del reino de Dios. Aunque el nombre de Lidia aparece en solo unos pocos versículos en el libro de los Hechos, su impacto resuena a través de los milenios, convirtiéndola en una de las figuras más cruciales y quizás subestimadas en la historia del cristianismo. Lidia no empuñó una espada ni escribió epístolas teológicas. Ella empuñó la llave de su propia casa y la abrió, forjando un legado que moldearía la fe de un continente entero. Su influencia, aunque silenciosa, fue la de una arquitecta de la fe europea, cuyas contribuciones fueron fundamentales en varios frentes. Apertura de una puerta espiritual para Europa. Lidia no fue solo una convertida, fue la primera convertida registrada en suelo europeo. Su corazón receptivo y su mente abierta al Evangelio representaron la ruptura de una barrera espiritual monumental. Su conversión marcó el giro del cristianismo, que hasta entonces se concentraba en Asia Menor y Oriente Medio, hacia Occidente. Sin su aceptación inicial, el camino para la evangelización de toda Europa y posteriormente el mundo occidental podría haber enfrentado un retraso o una resistencia mucho mayor. Ella fue la puerta que se abrió para que la luz del Evangelio entrara y se extendiera. El cimiento de la iglesia en Filipos. La casa de Lidia no fue solo un refugio temporal para Pablo y sus compañeros, se convirtió en el punto de encuentro, el centro neurálgico y la iglesia madre de la vibrante comunidad cristiana en Filipos. Esta iglesia, nacida de su hospitalidad, crecería hasta convertirse en una de las más queridas por Pablo, conocida por su generosidad y su leal colaboración en sus misiones. Filipenses 4, 15, 16. La hospitalidad de Lidia estableció un modelo para las iglesias domésticas que serían cruciales para el crecimiento inicial del cristianismo, proporcionando espacios seguros para la adoración, la enseñanza y la comunión en una época de persecución y falta de edificios religiosos dedicados. Pionera en el liderazgo femenino cristiano, como mujer de negocios independiente, líder de su propio hogar y anfitriona de la primera iglesia europea, Lidia desafía las narrativas simplistas sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. No solo se convirtió, sino que facilitó activamente el ministerio apostólico y proporcionó un apoyo vital a la comunidad naciente. Es muy probable que haya ejercido un liderazgo de facto dentro de la iglesia de Filipos, ya sea a través de su influencia, sus recursos o su sabiduría, sirviendo como un ejemplo temprano de la capacidad y el valor del ministerio femenino en la iglesia. El poder de la generosidad estratégica. Lidia nos enseña que el servicio a Dios no se limita a talentos de oratoria o milagros. Su contribución fue práctica, pero de un valor inestimable. Sus recursos, su organización y su hogar fueron utilizados para fortalecer la causa del Evangelio. Ella demostró que la generosidad y la hospitalidad no son meros gestos de bondad, sino actos estratégicos de fe que pueden sostener e impulsar la obra misionera de maneras profundas y duraderas. Ella invirtió su vida y sus bienes en algo que trascendería su propia existencia. Un faro de fe y resiliencia. En medio de una ciudad politeísta y a veces hostil, Lidia mantuvo su fe y su compromiso. Su casa permaneció como un refugio incluso cuando los apóstoles fueron encarcelados y azotados, lo que demuestra la resiliencia de su fe y la fuerza de su convicción.
Ella es un testimonio de que la fe no solo convierte corazones, sino que también capacita a los creyentes para perseverar y servir independientemente de las circunstancias. El legado de Lidia de Tiatira no está grabado en grandes monumentos o extensas obras literarias. Está tejido en el tapiz de la historia del cristianismo, un hilo de púrpura que simboliza nobleza, propósito y la belleza de un corazón abierto. Ella fue la mujer que, al abrir su puerta, abrió un continente a la mensaje de Cristo, solidificando su lugar como una de las figuras más influyentes e inspiradoras de las Escrituras. La historia de Lidia, la distinguida vendedora de púrpura de Tiatira, culmina en un eco perenne que resuena a través de los siglos, una melodía suave, pero poderosa, que nos invita a una profunda reflexión. Lejos de ser una narrativa de grandes hazañas heroicas, de retórica elocuente o de milagros espectaculares, la vida de Lidia es un testimonio de la extraordinaria fuerza que reside en la simplicidad de la receptividad y en la generosidad de un corazón abierto. Lidia nos enseña que la verdadera transformación no exige escenarios grandiosos, sino un espíritu humilde y dispuesto a escuchar. Ella, una mujer de bienes y estatus, no permitió que el orgullo o las convenciones sociales de su tiempo le impidieran acoger un mensaje nuevo y revolucionario. Su historia nos confronta hoy con una pregunta esencial: ¿cuán abiertos estamos a recibir lo nuevo, a permitir que la verdad toque las profundidades de nuestra alma, incluso si eso significa reajustar nuestras prioridades y abrir nuestras vidas a lo desconocido? Ella fue la primera portavoz de una nueva era, y su disposición allanó el camino para que el Evangelio floreciera donde antes era extraño. El legado de Lidia no es solo sobre la primera iglesia europea, es un recordatorio vívido de la verdad de que la fe genuina se manifiesta en acciones concretas de amor y servicio. Su hospitalidad no fue un mero gesto de cortesía, fue una inversión estratégica y amorosa que literalmente albergó e impulsó el avance del reino de Dios. En un mundo que a menudo busca validación en grandes actuaciones, Lidia nos muestra que la grandeza reside en ser un puerto seguro, un hogar acogedor, un apoyo inquebrantable para quienes sirven. La historia de Lidia de Tiatira es, en 1900, esencia, un faro de esperanza. Es la prueba de que un solo corazón receptivo tiene el poder de abrir las puertas a un continente entero, de que la fe más profunda se puede encontrar en actos de bondad y generosidad silenciosos. Ella nos recuerda que, sin importar nuestro estatus, nuestra profesión o nuestro pasado, todos estamos llamados a ser canales de bendición y a crear espacios donde el amor y la verdad puedan prosperar. ¿Y tú? ¿Qué aspecto de la historia de Lidia te conmovió más? ¿Fue su mente abierta, su coraje como emprendedora, su fe inquebrantable o su inagotable hospitalidad? Deja tu comentario abajo y comparte con nosotros. Si pudieras abrir las puertas de tu casa y de tu corazón a un propósito mayor, ¿cuál sería? ¿Cómo crees que la receptividad de Lidia todavía puede inspirarnos hoy a ser puertas para la esperanza y la transformación en el mundo? Queremos escuchar tu voz.